Hola amigos, un gusto saludarles en esta oportunidad. Ya nosotros estamos listos, estamos acá justamente ya para avanzar con nuestro webinar del día de hoy en Tienda Academy. Justamente siempre les recuerdo cada vez que tenemos este espacio para compartir, este espacio para justamente impulsar lo que es el conocimiento en torno al marketing digital, también al comercio electrónico y por supuesto temas legales que conciernen al tema del e-commerce en Perú y en Latinoamérica también. El día de hoy tenemos un tema interesante, un tema legal que vamos a estar abordando justamente con nuestros aliados del estudio Yona y Bustamante, y quisiera precisamente para dar inicio a este webinar hablar un poco sobre el estudio Yona y Bustamante, que cuenta con más de 50 años de experiencia y destaca además por su atención eficiente y personalizada, centrado en principios éticos, caracterizado también por su excelencia operativa, el nivel profesional de sus integrantes. Su visión global del derecho también les permite brindar soluciones oportunas e innovadoras, y el objetivo del estudio es ser un aliado estratégico, ofreciendo un servicio legal integral de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Hoy tendremos justamente la participación de dos de sus asociadas y de sus especialistas que ya están acá con nosotros y que me voy justamente a permitir a dar la tarea de presentarlas. Allí las tenemos en pantalla, ya la vamos a ver. Allí ya están en pantalla con nosotros. Quiero darle la bienvenida a la doctora Sofía Sotil Levi, ella es directora del área de Derecho Tributario, y también a la doctora Jesús Guzmán Salazar, ella es especialista del área de Derecho Tributario del estudio Yona y Bustamante Abogados, que hoy pues están acá con nosotros. Doctoras, bienvenida, un gusto saludarles, doctora Sofía, doctora Jesús, ¿cómo están? Hola, Oliver, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, un gusto saludarles. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Ya hay varias personas allí conectadas con nosotros, un tema que le concierne a todas las personas que hacen comercio electrónico, sobre todo en estos tiempos que el comercio electrónico se ha justamente impulsado a propósito de todo lo que ha pasado con la pandemia. Y allí vemos justamente el título de nuestro webinar de hoy, las consideraciones para hacer más eficiente la tributación del comercio electrónico. Justamente vamos a conversar de ese tema. Me voy a quedar por acá con la doctora Jesús, ¿verdad? Sí, Perfecto. Sofía, nos vemos en unos minutos entonces ya para continuar con tu participación. Me quedo con la doctora Jesús Guzmán para hablar, iniciar este tema de las consideraciones para hacer más eficiente la tributación del comercio electrónico. Allí ya vemos en pantalla la diapositiva. Doctora, el espacio todo es suyo. Precisamente decirle a las personas que ya nos están viendo que pueden formular sus preguntas, cualquier duda que tengan la pueden formular, y en las redes sociales allí en YouTube, o están en Facebook o en YouTube, vamos a estar respondiendo precisamente cualquier duda. Doctora, ahora sí, yo la dejo por acá para que tenga todo el espacio. Bienvenida. listo. Muchas gracias por la invitación a mi tienda. El día de hoy vamos a tratar algunos puntos a tener en cuenta para poder hacer el comercio, la tributación del comercio electrónico mucho más eficiente. La primera parte de la que vamos a tratar es acerca de los regímenes tributarios que existen en nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. En nuestro país existen 4 regímenes tributarios. Tenemos el nuevo RUS, el régimen especial de renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general. A continuación vamos a explicar quiénes pueden acogerse a cada uno de estos regímenes, los requisitos para el acogimiento y los tributos que se encuentran afectos o que se consideran dentro de cada uno de estos regímenes. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. El nuevo RUS, que es el primer régimen tributario que existe, es el menos gravoso y el más sencillo de aplicar. Se caracteriza porque facilita a los pequeños contribuyentes a cancelar sus impuestos mediante un solo pago mensual y se aplica de acuerdo a los ingresos y compras que generen durante un mes. A este régimen pueden acogerse exclusivamente personas naturales con negocio que realicen alguna actividad empresarial o que desarrollen algún oficio. Para acogerse a este régimen deben tener en consideración que los ingresos brutos, es decir, el total de los ingresos obtenidos durante un mes y las compras, no pueden superar los 96.000 soles durante todo el ejercicio o en todo caso no pueden superar los 8.000 soles por mes.
deben realizarse también en un solo lugar de producción, en una sola sede de producción, y debe tenerse en cuenta que el valor de los activos fijos, que vienen a ser los bienes que se necesitan para el desarrollo de la actividad comercial, no pueden superar los 70.000 soles. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. El pago del impuesto en este régimen se realiza bajo una cuota que comprende tanto el impuesto a la renta como el impuesto general a las ventas y se categoriza de la siguiente forma. Por los ingresos brutos mensuales que se generen hasta 5.000 soles, se va a hacer un pago de 20 soles mensuales. Por los ingresos que se obtengan entre 5.000 a 8.000 soles, se va a realizar el pago mensual de una cuota de 50 soles. En este régimen es importante indicar que solamente pueden emitir boletas de venta y tickets, es decir, solo pueden entregarle estos comprobantes a consumidores finales, es decir, a personas naturales. No se pueden emitir facturas y esto es importante precisar porque el hecho de que un sujeto que esté dentro del nuevo RUS emite una factura lo habilita automáticamente a acogerse a otro régimen, que puede ser el especial o el MIPE tributario, lo que hace que terminen generando una renta más gravosa. Por ejemplo, puedes inscribirte en marzo bajo el régimen RUS y en junio emites una factura, de repente por error. SUNAT va a detectar esta emisión en algún momento. Y aun cuando tú continúas realizando el pago de cuotas, como si estuvieses en el régimen RUS, es decir, que pagues 20 o 50 soles al mes, SUNAT puede predeterminar todo lo que has declarado y colocarte desde el mes de junio, el mes en que emitiste la factura, en el régimen MIPE especial o el general. Por eso es muy importante tener en claro que en este régimen no pueden emitir este tipo de comprobantes de pago. Adicionalmente, los sujetos que recién se inscriben en el Registro Único de Contribuyentes, que es el RUC, pueden acogerse a este régimen en cualquier momento del ejercicio. Sin embargo, los sujetos que se encuentran en el régimen especial, en el régimen MIPE tributario o en el régimen general, solo pueden acogerse en este régimen en el mes de enero del ejercicio. Otro punto importante a considerar aquí es que la SUNAT puede incorporarte de oficio a los sujetos que realicen actividades permitidas en este régimen cuando no estén inscritas en el RUC. Por ejemplo, ahorita SUNAT, si detectara que realizas alguna actividad por menos de, digamos, 8.000 soles mensuales o que tengas ingresos menores de 8.000 soles mensuales y que califica como una actividad que está dentro del RUS, puede inscribirte de oficio en este régimen. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. El segundo régimen vigente es el régimen especial de renta, al que pueden acogerse personas naturales o personas jurídicas, es decir, empresas que realicen actividades de comercio, industria o servicio. Hay que tener en cuenta que para acogerte a este régimen no puedes encontrarte dentro de la lista que se está precisando en la diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Para acogerte a este régimen, debes tener en cuenta lo siguiente. El importe de los ingresos netos anuales o la compra que realices no debe ser superior a los 525.000 soles. A diferencia del RUS, en este régimen el impuesto a la renta y el IGB se pagan de manera separada, de forma tal que por el impuesto a la renta realizas el pago de una tasa equivalente al 1.5% de los ingresos netos mensuales, que básicamente son todos los ingresos recibidos por la actividad realizada durante un mes, menos los descuentos o devoluciones del mismo mes. Y de manera separada vas a realizar el pago de una tasa de 18% por impuesto general a las ventas, por todas las ventas realizadas en el mes, al que se le puede restar el IGB pagado en las compras del mismo periodo. Y a diferencia del RUS, los sujetos de ese régimen sí pueden emitir facturas, pueden emitir boletas y otros comprobantes que otorguen derecho al crédito fiscal. Por otro lado, tienen la obligación de presentar una declaración mensual por el impuesto a la renta y por el impuesto general por el impuesto general a las ventas que generen mediante el formulario 621. Esta declaración se realiza mensualmente y es cancelatoria. Esto implica que no vas a tener que hacer una regularización a fin de año. En cuanto al acogimiento, se da de la siguiente manera.
Aquellos sujetos que recién se están inscribiendo en el RUT y los que provienen del nuevo RUS se pueden acoger en cualquier mes del año. Sin embargo, los sujetos que provienen del MIPE tributario y del régimen general solo pueden acogerse en el mes de enero. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. El tercer régimen del que vamos a hablar es el régimen MIPE tributario. En este régimen pueden acogerse personas naturales o jurídicas siempre que generen ingresos netos no mayores a los 1.700 UITs. El pago del impuesto en este régimen se realiza de la siguiente manera. Se va a realizar un pago anual que se declara entre el mes de marzo y abril del siguiente año y es equivalente al 10% de las primeras 15 UITs que generes por renta neta anual. La renta neta anual básicamente es la renta bruta que has generado durante todo el ejercicio, menos los gastos que pudieras tener derecho a deducir. Por el exceso de las 15 UITs de renta neta anual vas a tributar por una tasa del 29.5%. Por este impuesto a la renta que vas a pagar de manera anual, adicionalmente tienes que realizar pagos a cuenta equivalentes al 1% de los ingresos netos del mes, siempre que tus ingresos no superen las 300 UITs de ingresos netos anuales en el año. Si llegaras a superar este monto, vas a tener que regirte a las reglas que establece el régimen general y que vamos a detallar más adelante. Y adicionalmente al impuesto a la renta que vas a pagar de manera mensual y anual, también se tiene que realizar el pago del impuesto general a la renta. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Estamos bien. Al igual que en el régimen especial, los sujetos que se acogen al límite tributario pueden emitir toda clase de comprobantes de pago que sean autorizados por su marca. Es decir, puedes emitir facturas, puedes emitir boletas, tickets, mapas de crédito, vías de remisión, remitente en general. Con relación a los libros contables a llevar, debes tener en cuenta que si no superas las 300 UITs de ingresos netos, solo se encuentran obligados a llevar el registro de ventas, el registro de compras y el libro diario. Y al superar este importe, te vas a encontrar obligado a llevar los libros contables de acuerdo a las reglas del régimen general. Para acogerte a este régimen, tienes que tener en cuenta que si te inscribes por primera vez en el RUP o te encuentras en el nuevo régimen único simplificado o en el régimen general, en el régimen especial, puedes acogerte al REMIPE en cualquier mes del ejercicio. Sin embargo, si provienes del régimen general, únicamente te vas a poder acoger en el mes de enero. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Por último, tenemos el régimen general de renta, en donde puedes acogerte donde puede acogerse cualquier sujeto que realice actividades empresariales. Y a diferencia de los otros regímenes, este no tiene restricciones. Como pueden observar, la principal diferencia con los otros regímenes es que en este se aplica una tasa de impuesto a la renta mucho más gravosa, que equivale al 29.5% de la renta neta imponible. El pago a cuenta que se realiza mensualmente por dicho impuesto también tiene un porcentaje más elevado y en este caso corresponde utilizar el monto que resulte de comparar el 1.5% de los ingresos netos mensuales con el importe que resulte de aplicar un coeficiente establecido en la ley del impuesto a la renta, el mismo que se determina dividiendo el impuesto del ejercicio anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. Adicionalmente vas a tener que realizar el pago por impuesto general de las ventas, que equivale a la tasa del 18%. Este régimen permite la emisión de todo tipo de comprobantes de pago también. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los libros a llevar, estos van a depender de los ingresos del contribuyente. Como pueden ver en el cuadro, va a depender de la cantidad de ingresos que generen, es decir, a mayor cantidad de ingresos, mayor cantidad de libros que se van a tener que llevar. Ahora, a diferencia de los otros regímenes, en este, el sujeto que se inscriba
o el que quiera migrar por encontrarse en el RUS, en el especial, pueden acogerse al régimen general en cualquier mes del año. Un punto importante sobre este régimen general es que actualmente SUNAT permite o tiene la facultad, en todo caso, de incorporar de oficio a las personas que pueda verificar que realizan algún tipo de actividad empresarial. Si SUNAT verifica que existen personas que, por ejemplo, venden bienes o realizan actividades de servicios y no emiten comprobantes de pago, y es más, ni siquiera están inscritos en el régimen único de contribuyentes, puede inscribirlos de oficio y los va a acoger al nuevo RUS o al régimen MIPE tributario, dependiendo del tipo de actividad que están realizando. Esto que les comento va a estar vigente hasta el 30 de junio del 2022, porque, como recordarán, hace unas semanas han salido unas publicaciones, básicamente el decreto legislativo 1524, que realiza ciertas modificaciones en toda esta normativa de inscripciones, y señala que a partir del 1 de julio del 2023, cuando SUNAT detecte que está realizando operaciones que son sujetas de inscripción al régimen único de contribuyentes y además son actividades por las que se genera renta empresarial, te va a acoger de oficio al régimen general de rentas. Lo que implica que vas a acogerte a una tasa mucho más gravosa de la que podrías acogerte si es que tomas en consideración una correcta planificación, ¿no es cierto? Listo, siguiente diapositiva, por favor. Bien, con lo que les estaba comentando respecto a la incorporación de oficio, sea que se produzca este año, es decir, bajo las reglas de acogerte al MIPE tributario o al nuevo RUS, o que se produzcan, o que el acogimiento se dé en julio del 2023, es decir, que se acoja al régimen general de plano, debe tenerse en consideración que adicionalmente a ello, vas a poder estar incurso en ciertas infracciones tributarias. Una de ellas es que estarías incurriendo en infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 173 del Código Tributario por realizar actividades generadoras de renta y no inscribirte en el RUC, y por ende podrías estar sujeto a una sanción equivalente a una UIT, que actualmente para el 2022 es de 4.600 soles. Adicionalmente, y si SUNAT advierte que esas actividades las venías realizando en tiempos anteriores a la detección, te puede inscribir de manera retroactiva. ¿Qué va a implicar esta inscripción de manera retroactiva? Que desde, digamos, si te inscriben desde noviembre del 2021, es desde ese periodo en el que tú te encuentras obligado a declarar por determinado régimen. Y si tú no lo hiciste o no lo has hecho en efecto, estarías incurso en infracción del numeral 1 del 176, que es no declarar dentro de los plazos correspondientes. Y esta infracción se sanciona con una multa equivalente hasta una UIT. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Por eso es tan importante que en este año 2022 los sujetos que van a realizar actividades empresariales que no se encuentren inscritos en SUNAT, en un régimen único, en un régimen de renta empresarial, analicen a qué régimen pueden acogerse en función a las actividades, al tipo de persona que es decir, si es persona natural o persona jurídica, a los ingresos de la actividad propia, para determinar qué régimen te conviene más y prevenir, ¿no? No tener una correcta planificación sobre estos temas puede conllevar a que SUNAT te termine inscribiendo de oficio en un régimen menos favorable, porque no vas a tener bloqueo cuáles son los gastos tributarios asociados a tu rubro, y por ende terminarías pagando un impuesto mucho mayor al que te podría corresponder si es que realizas una correcta planificación. Y adicionalmente al impuesto que puedas terminar pagando, vas a incurrir en infracciones tributarias que se podrían prever en cualquier caso, ¿no? O mitigar. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Finalmente quería comentarles que dentro de esta norma publicada hace 2 semanas, el decreto legislativo 1524, se ha establecido
adicionalmente a la inscripción de oficio al régimen general, que es lo que ya les he comentado, una obligación de indicar que va a resultar obligatorio que se consigne el número de RUC junto con el nombre o denominación o razón social del sujeto que está promocionando determinado venta de bien en la documentación que se está publicitando. Es decir, si tú publicitas por redes sociales un banner donde indicas que estás vendiendo zapatillas, carteras, tienes que indicar en este banner el número de RUC y tu nombre, si es que eres una persona natural con negocio, o tu razón social si eres una empresa. Si tú no cumples con ello a partir del 1 de julio del 2023, vas a incurrir en una infracción que de hecho ya está tipificada en el Código Tributario, en el numeral 9 del artículo 173, y se sanciona con una multa que puede llegar hasta el 30% de una multa. Por eso es muy importante que tengan mapeado el tema de las nuevas datas que van a tener que consignarse en los banners publicitarios y en cualquier tipo de publicidad que se dé mediante redes sociales o mediante plataformas digitales. Bueno, eso es todo por mi parte. Ahora le doy el pase a Sofía para que continúe hablando de otros temas importantes también. Gracias, Jesús. Buenas tardes con todos los asistentes. Buenas tardes, Oliver. Gracias por la presentación. Y sí, bueno, lo que ha dicho Jesús es muy importante, ¿no? La forma de hacer más eficiente la tributación del comercio electrónico y de cualquier empresa, de cualquier rubro en general, es conociendo las alternativas que ofrece el sistema en general. Y finalmente es derecho de los contribuyentes elegir un tratamiento que les resulte menos gravoso. Así que siempre que se encuentren dentro de los parámetros o dentro de las alternativas ofrecidas por el sistema. Para continuar con lo expuesto por Jesús, voy a comentarles ahora sobre algunos gastos que podrían ser recurrentes en el rubro del comercio electrónico, a fin de brindarles algunas herramientas en función a las normas tributarias y a la jurisprudencia vigente que permitirán de forma aunada al régimen por el que opten acoger a la empresa que la tributación sea más eficiente, siempre que se encuentren en algún régimen tributario distinto del RUS o del RER, que como hemos visto no admite gastos, o que opten por acogerse a un régimen distinto a los indicados de corresponder, ¿no? Dentro de los diferentes gastos que pueden formar parte de este webinar, hemos decidido comentar sobre los siguientes: gastos de representación, gastos vehiculares, gastos previstos por el Decreto Legislativo 1488 que permite un régimen de depreciación acelerada y gastos de suministro de electricidad y agua. Antes de desarrollar estos temas, consideramos importante comentar sobre algunos requisitos o condiciones que son transversales a todos los gastos y que determinan su deducibilidad. Entre estos son el principio de causalidad, la fehaciencia y la bancarización. Siguiente, por favor. Bueno, como es sabido, el impuesto a la renta que se encuentran obligadas a pagar las empresas se determina deduciendo de los ingresos brutos determinados gastos. Estos gastos no son todos, evidentemente, sino solo aquellos que cumplan con el principio de causalidad. Esto significa que los gastos que se podrán deducir son solo aquellos que sean necesarios para producir renta o mantener la fuente productora de esta renta, y siempre que no estén prohibidos, que sean normales en relación al rubro o la actividad que genera la renta gravada y que sean razonables en relación con los ingresos del contribuyente. Si alguno de estos elementos no se cumplen, estaríamos ante un gasto que no sería deducible. Sin embargo, igual debe tenerse en cuenta que la evaluación del cumplimiento de estos elementos se realiza de forma amplia, ¿no? El beneficio que se espera a través de estos elementos o a través de los gastos puede no ser inmediato o incluso podría no ser efectivo, pero si se acredita que había potencialidad de beneficio, es decir, que a través del gasto sí había una posibilidad de generación de renta o de mantenimiento de la fuente generadora de esa renta, entonces el gasto sí será deducible. Por ejemplo, el gasto que realiza una empresa en un restaurante por reunirse con un cliente y finalmente no llega a cerrarse el negocio, ¿no? Sí, el gasto es causal porque
si fue posible o si es normal que a través de un almuerzo con un cliente puede llegar a cerrarse un negocio, si es razonable en relación con los ingresos del cliente, porque posiblemente el monto de la cuenta era razonable en relación con sus ingresos, es normal con la actividad generadora de la renta y, bueno, obviamente puede ser necesario para cerrar eso, sin embargo, no llegó a concretarse, eso no significa que el gasto no vaya a ser deducible, ¿no? En relación, siguiente por favor, a la segunda consideración, a fin de evitar que un gasto sea observado, está vinculado con la capacidad de acreditar la fehaciencia o la realidad de las operaciones. Si bien este no es un elemento de la causalidad, ni es una condición que se encuentra recogida en la ley del impuesto a la renta, sí constituye una aptitud determinante para afianzar la deducibilidad de un gasto. De hecho, la falta de acreditación de la realidad de las operaciones en las fiscalizaciones es una de las observaciones que motiva la mayor cantidad de reparos por SUNAT. Lo principal a tener en cuenta aquí es que para acreditar la realidad de las operaciones o la realidad de un gasto, es que no basta con contar con comprobantes de pagos o con registros contables o con vouchers de pago en algunos casos que acrediten la bancarización, ¿no? Es importante que las empresas se preocupen por conservar documentación mínima que pueda acreditar que la operación sí existió, que la operación fue real y básicamente el cumplimiento de las obligaciones contratadas por quien emite un comprobante. Bueno, ¿cómo se acredita ello? Si se tratase de una compra de bienes, por ejemplo, la empresa debería contar con órdenes de compra, además de la factura, que por sí sola no acredita, pero aunada o si forma parte de un grupo de elementos sí va a ser importante, las guías de remisión, los registros de ingreso a la contabilidad, ¿no? Podrían incluso servir las cotizaciones o las coordinaciones con el proveedor. El elemento o el grupo de documentos en conjunto puede servir para acreditar que una operación sí existió. Y bueno, el tercer elemento, la tercera consideración a tener en cuenta para determinar la deducibilidad de un gasto es la bancarización. Los gastos realizados sin utilizar alguno de los medios de pago que están señalados en la lámina, cuando existe obligación de hacerlo, no serán deducibles, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en la siguiente lámina estamos señalando cuándo existe obligación de utilizar medios de pago. En el primer punto es, digamos, la regla general, que es cuando una operación sea igual o mayor a 3.500 soles o a $1.000. El día de hoy se ha publicado el decreto legislativo 1529, que va a estar vigente desde el 1 de abril. Entonces, esta regla general ha variado. Desde el 1 de abril, este monto se reduce a 2.000 soles y $500. Lo mismo en el segundo punto, por ejemplo, cuando había un aumento de capital o hay la transferencia de una propiedad inmueble, antes se exigía un medio de pago a partir de 3 UITs. Ahora este monto ha variado a 1 UIT. Todos estos cambios son a partir del 1 de abril. Otro tema que ha variado también y que es importante comentar es el tema de bancarización a terceros. Antes no era necesario, bueno, de hecho ahora tampoco, pero antes uno podía realizar el pago bancarizado a un sujeto distinto al que le prestó el servicio o le vendió un bien, siempre que esta persona autorizara el pago a un tercero. Y lo que siempre se sugería era que el documento de autorización estuviera legalizado para darle fecha cierta al documento. Ahora, este decreto legislativo 1529 que ha sido publicado el día de hoy exige que exista una comunicación a SUNAT. Y lo que indica también es que va a haber una forma para comunicar esta autorización a SUNAT. Aún no se ha regulado, pero ya informó que esta comunicación tiene que ser informada a SUNAT antes de que se efectúe el pago. Todo esto va a ser a partir del 1 de abril, como les he comentado, pero de no cumplirse con esto, entonces se va a entender que no estamos bancarizando, y si no bancarizamos, entonces vamos a perder el derecho a utilizar el gasto.
Siguiente, por favor. Un punto importante también en la bancarización es que conserven todos los documentos. No basta, han habido casos donde las empresas fiscalizadas piden a sus clientes, por favor, que les den el número de operación bancaria con el que se procesó determinada operación, y los clientes logran conseguir el número de operación bancaria y los sujetos fiscalizados se los entregan a SUNAT, pero SUNAT no admite esto, el Tribunal Fiscal tampoco. Lo que se busca es que tengan el soporte documentario que acredite que se utilizó el medio de pago. Así que todos los medios de pago deben ser debidamente documentados y conservados, ¿no? Bueno, ahora en relación a los gastos que les comenté que íbamos a comentar, vamos a empezar con los gastos de representación. Siguiente, por favor. De acuerdo con la norma citada en la lámina, el inciso Q del artículo 37, los gastos de representación propios del giro del negocio son deducibles con un límite que establece la norma, ¿no? ¿Qué son los gastos de representación? Los gastos de representación son todos aquellos gastos en los que incurre una empresa con la finalidad de poder ser representada fuera de sus oficinas, locales o establecimientos, y para poder presentar una imagen que le permita mantener o mejorar su posición con los clientes. Ahora, ¿cuál es el límite que establece la norma? Es el 0.5% de los ingresos netos o 40 UITs que representarían 176.000 soles. Si consideramos la UIT del ejercicio 2021, se considera el monto el que resulte menor. Hay un asterisco en ingresos netos, ¿por qué? Porque la ley menciona como límite a los ingresos brutos. Sin embargo, el reglamento que está vigente establece que para efectos de este límite debe considerarse los ingresos netos menos descuentos, rebajas, devoluciones o bonificaciones, por lo que finalmente estos ingresos brutos van a ser ingresos netos en los términos que les acabo de comentar. Sobre estos gastos de representación es importante tener en cuenta dos puntos, ¿no? El primero, y probablemente uno de los más importantes, es que si bien la ley del impuesto a la renta ha establecido un límite aplicable para determinar la deducibilidad de gastos de representación, ello no significa que respecto de estos gastos deducidos que se encuentren dentro del límite, no deba acreditarse la causalidad de la que les he comentado en las consideraciones generales, y que debe acreditarse también la realidad de las operaciones, ¿no? Entonces, si incurrimos en gastos de representación, ya sea porque salimos a reuniones con clientes o porque entregamos obsequios a clientes, por ejemplo, va a ser importante que acreditemos, si se tratase de reuniones, el motivo de las reuniones, la asistencia a estas reuniones. Si se tratase de regalos, por ejemplo, que se pueda acreditar la entrega de estos regalos a los clientes con cartas debidamente selladas o firmadas por estos clientes, ¿no? Otro punto a tener en cuenta es que estos gastos de representación, dentro de estos gastos no están incluidos los gastos de viaje, y que estos gastos tampoco deben ser confundidos con gastos de publicidad o propaganda. Si bien tanto en gastos de representación como en gastos de publicidad o propaganda hay un ánimo de promocionar la imagen de la empresa, que es lo que podría ocasionar en algún momento confusión, lo que distingue un gasto de publicidad o propaganda de un gasto de representación es que los primeros están dirigidos a una masa de consumidores, reales o potenciales. Y sí es importante tener claras las diferencias, porque las empresas que realizan comercio electrónico, en este caso, incurren en ambos gastos, y los gastos de publicidad no están sujetos al límite. Entonces, resulta importante esta distinción para no incluir gastos de representación como gastos de publicidad y posiblemente beneficiarse indebidamente, o para no incluir gastos de publicidad como gastos de representación y posiblemente perjudicarse, ¿no? Siguiente, por favor.
Bien, ahora vamos a comentar sobre gastos vehiculares. La norma también permite que gastos en vehículos asignados a actividades de dirección, representación y administración, como los detallados en la lámina, ya sea por funcionamiento o por depreciación, de las categorías que están detalladas en la lámina, sean deducidos como gasto bajo ciertos límites. Entonces voy a comentarles sobre los límites, que son básicamente 3. Siguiente, por favor. El primer límite está asociado al número de vehículos que permite deducir la norma como gasto, según el nivel de ingresos del ejercicio anterior, ¿no? Entonces, según la norma, la norma ha establecido que el número máximo de vehículos respecto de los cuales se puede deducir gastos está asociada a los ingresos de la tabla que está presentada en la lámina, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la empresa hubiese generado en el ejercicio 2021 ingresos equivalentes a 16.000 UITs, por ejemplo, aquella podría deducir en el ejercicio 2022 gastos referidos de hasta 2 vehículos, ya sean propios o cedidos, porque la norma no hace distinción. No. En cuanto al segundo límite, está referido al costo de adquisición del vehículo. Según la norma, solo se permite deducir los gastos de vehículo cuyo costo de adquisición o valor de ingreso al patrimonio también, si es que se ha tratado de adquisiciones a título gratuito, sea igual o menor a 26 UITs si es que el vehículo ha sido adquirido desde el 16 de junio del 2019 y si es igual o menor a 30 UITs si es que el vehículo fue adquirido hasta el 15 de junio del 2019. El tercer límite está asociado a un porcentaje máximo de deducción sobre los gastos asociados a los vehículos permitidos. Así, solo se permite deducir los gastos de vehículos sí, como les comentaba, el tercer límite está dado por el porcentaje máximo de gastos vehiculares a deducir, ¿no? El porcentaje se determina dividiendo el número de vehículos que otorgan derecho a deducción entre el total de vehículos. Según el ejemplo, teníamos 2 vehículos que daban derecho a deducción. Si asumimos que la empresa tiene 5 vehículos, entonces el porcentaje que determina el monto máximo a deducir es 40%. Y si asumimos que la empresa tenía 250.000 soles, si no me equivoco, entonces el monto máximo a deducir es 10.000, lo que significa que la empresa tendría que reparar 15.000 soles. 25.000 soles, sí, perdón. Siguiente, por favor. Es importante también comentar aquí que dentro de las categorías de vehículos que establece esta norma, no están comprendidas las pickups, ¿no? Entonces, si las empresas adquiriesen, arrendaran u obtuviesen en uso camionetas pickups, estas limitaciones no aplican. Bien, el tercer gasto sobre el que les voy a comentar está asociado con un beneficio tributario en relación a la depreciación. Previsto en el decreto legislativo 1488, ¿no? Este decreto estableció 2 regímenes de depreciación acelerada para inmuebles y otros activos, con la finalidad de dotar de liquidez a las empresas y reducir así efectos negativos causados por el COVID. Un régimen tuvo, o tiene, mejor dicho, carácter general, y otro régimen tuvo carácter específico para empresas de hospedajes, agencias de viaje y turismo, restaurantes, entre otros. Y ahora les voy a comentar principalmente sobre el régimen general, ¿no? Sobre el régimen general y en cuanto a edificaciones, ¿cuál era el alcance de la norma, no? Se estableció
que podían acogerse al beneficio de esta norma las edificaciones construidas desde el 1 de enero del 2020 y que el inicio de la construcción debía acreditarse con la licencia de construcción. Ahora, estas edificaciones construidas debían haberse culminado el 31 de diciembre del 2021 o tener al menos un grado de avance del 80%. El reglamento indicó que el grado de avance se determinaría en función a los costos presupuestados y ejecutados. La norma indicaba también que este beneficio alcanzaba no solo a las edificaciones construidas, sino también a las edificaciones que se hubiesen adquirido y además a los costos posteriores introducidos, siempre que cumplan con los dos requisitos que estamos detallando en el punto 1, ¿no? Entonces, si alguna empresa hubiese introducido algún costo posterior incluso en un inmueble que haya sido arrendado, entonces podría aplicar el beneficio de esta norma. Ahora, sobre la extensión de este régimen, se indica que el mismo aplica en el 2021 o 2022 si el inmueble entra en funcionamiento y hasta que se agote el valor por depreciar. Sobre las tasas, en principio se creía que, por la redacción misma de la norma, que el régimen era obligatorio. Pero luego se introdujo una modificación en la norma y se estableció que la aplicación de esta tasa reducida para aplicar este régimen de depreciación acelerada, esta tasa del 20%, era facultativa. Lo que guardaba sentido con la naturaleza de un beneficio tributario, que es que sea voluntario, ¿no? Lo que sí se precisó es que si los contribuyentes decidían elegir este régimen, luego ya no podrían modificarlo. Siguiente, por favor. Siguiente. En relación a los activos, también de este régimen general, se dispuso la posibilidad de acoger los bienes listados en esta lámina a la depreciación acelerada. Y en relación a los requisitos, se estableció que los bienes que podían acogerse eran aquellos adquiridos en el 2020 y 2021, con lo cual se tiene que los mismos no tienen que ser nuevos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de gastos de agua y luz, consideramos importante esto porque existen muchas empresas que alquilan más de un inmueble y muchas veces no utilizan estos gastos por desconocimiento, ¿no? En principio, los recibos por servicios públicos de suministro de energía eléctrica y agua permiten sustentar gasto o costo para efectos tributarios siempre que se identifique el adquirente usuario y que se discrimine el impuesto. Pero, ¿qué pasa cuando las empresas arriendan o subarriendan inmuebles y los recibos terminan emitiéndose al nombre del propietario y no de estas personas que pagan por el arrendamiento o subarrendamiento? ¿Qué es lo que puede ocurrir en muchas empresas del comercio electrónico, ya sea porque arriendan espacios para oficina o para almacenes o tienen diversos puntos como locales, ¿no? Las normas ya han previsto este supuesto y establecen la forma para acreditar la deducción de este tipo de gastos, ¿no? Y lo que contemplan es que debe celebrarse un contrato. En este contrato debe establecerse de forma expresa que en el arrendamiento o subarrendamiento se incluyen los servicios suministrados en favor de este bien arrendado o subarrendado, y además se exige que las firmas estén legalizadas notarialmente. Incluso esta legalización notarial de firmas debe realizarse antes de utilizar el inmueble. ¿Por qué? Porque si la legalización de firmas fuese posterior, la consecuencia es que los gastos van a ser deducibles, pero después de la legalización de la firma, ¿no? Y lo que se espera es poder aprovechar la totalidad del gasto realizado por las empresas que finalmente terminan realizando estas erogaciones. Incluso se han dado casos donde empresas tienen declarados todos los inmuebles arrendados como establecimientos anexos en SUNAT, pero esto no ha sido suficiente, ¿no? La norma es clara cuando establece las formas para poder utilizar estos gastos y deducirlos
como tales, y se exige esta celebración del contrato, se exige esta consignación expresa en los contratos y se exige la legalización notarial para poder identificar al usuario del servicio y para poder utilizar el gasto de forma que no exista ninguna contingencia, ¿no? Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que la información les haya resultado de utilidad o les resulte de utilidad. Muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias allí a la doctora Sofía Sotil Levi, también por allí se une la doctora Jesús Guzmán, precisamente que estuvieron con nosotros el día de hoy abordando justamente estos temas de interés, por supuesto, para todas aquellas personas que, bueno, hacen comercio electrónico y que están y que no entienden quizás temas legales. De hecho, quiero que puedan justamente decir sus contactos, igual en pantalla. Me parece que los tenemos allí, el número de WhatsApp y también correo electrónico. Igual si ustedes quieren dar algún contacto directo, lo pueden hacer. Sí, claro. No sé si al final de la presentación están nuestros correos y nuestros números, pero si alguien tiene alguna duda, puede con toda confianza escribirnos a nuestros correos, o tal vez los podamos retransmitir. Y si no, también les damos nuestro número. El mío es 940-208-532. Y como les digo, con toda confianza pueden formular las consultas que tengan, ¿no? Nosotros con mucho gusto los vamos a atender. Bien, doctora Sofía, doctora Jesús, hay una pregunta de una persona que acaba de formular en Facebook, justamente vamos a colocarla también en pantalla, a ver cuál de las dos pudiera responderla. Dice si existe una operación que ha sido materia de un reparo por fehaciencia y causalidad, perdón. ¿Existe un orden de prioridad para su análisis? Es decir, ¿ambos conceptos son excluyentes o complementarios? Cualquiera de las dos puede responder. Sí, yo le comento. Carlos Gómez, ¿verdad? Mira, en principio hay una prioridad, sí. No lo establecen las normas, pero sí la jurisprudencia. Sí, normalmente deberíamos empezar por la fehaciencia, porque si no acreditamos que un reparo es real, no vamos a poder acreditar que el reparo es causal, ¿no? Entonces, acreditamos que el reparo es real y luego podemos acreditar que la operación tuvo incidencia o no en la generación de renta o el mantenimiento de la fuente productora. Es más, podría acreditarse que el reparo es real y siendo real podría no tener ningún tipo de beneficio para la empresa. Habría que ver el contenido de los requerimientos, pero en principio lo más importante, si tienes ambos en cuestionamiento, es acreditar la realidad, ¿no? Bien, doctora, muchísimas gracias. Allí respondimos justamente a Carlos Gómez sobre esa consulta que tenía. Doctora Jesús, si tiene algún comentario también al respecto, lo puede hacer, no hay problema. Cualquier otra consulta adicional. En este caso, mi correo igual lo van a poder ver al final de la presentación, pero se los indico, es jguzman@iwlb.com.pe y mi teléfono de contacto es el 920-200-413. Si tienen algunas otras consultas adicionales, también pueden escribirnos por correo o por WhatsApp. Bien, muchísimas gracias. Perfecto. Allí ya vemos la pantalla final, allí justamente con los números de contacto, como lo decía la doctora Jesús Guzmán, también la doctora Sofía Sotil, quienes estuvieron el día de hoy con nosotros, y con esto cerramos ya nuestro webinar, ya casi cercanos allí a las 5 de la tarde. Así que agradecidos desde acá, desde mi tienda, precisamente por estos espacios y también por ser nuestros aliados precisamente en temas legales para abordar estas inquietudes, estas dudas de nuestros clientes y las personas también que hacen comercio electrónico, que hoy en día están vendiendo por internet, y que es vital conocer cada una de estas aristas, cada uno de estos temas que deben pues abordar para evitar estar fuera
de lo que vendría siendo la parte legal. Así que bueno, agradecidos precisamente con cada uno de ustedes. Doctoras, gracias de nuevo por estar con nosotros acá en Tienda Academy el día de hoy. Y ya con esto entonces culminamos nuestro webinar. Gracias a todos por estar conectados allí. Lo pueden ver de nuevo en nuestros medios de comunicación social, justamente en nuestros espacios sociales que compartimos con ustedes en YouTube y en Facebook. Así que ya estamos completamente listos también para abordar otro tema en un próximo webinar sobre marketing digital, comercio electrónico, temas legales. Por supuesto, lo vamos a seguir haciendo. Yo soy Oliver Rodríguez, un espacio pues que vamos a seguir alimentando por acá. Así que nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao, chao.